Bueno, vamos a hablar ahora del suicidio, que ya de por sí nos genera el término solamente cierto rechazo o cierta angustia o nos cuesta referirnos al tema. Pareciera ser que es algo tabú, que le pasa a muy poca gente. Lo cierto es que esto no es así, que tenemos que trabajar en función de la prevención, que debemos de saber aspectos fundamentales para poder ayudar en la prevención, para poder ayudar a darnos cuenta si efectivamente tenemos un amigo o un familiar que pueda estar demostrando situaciones de riesgo, y en eso vamos a trabajar. Para eso hemos invitado a la doctora Graciela Natela, que es médica psiquiatra y nos se va a referir al tema. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Graciela, yo decía que esto genera cierto rechazo, cierta angustia, no se habla frecuentemente respecto al suicidio y si existe o no una personalidad suicida, si uno nace o se forja siendo un suicida o no. Bueno, en principio no. Nadie nace con una característica como esta que estás refiriendo. En realidad puede haber características, y decimos puede porque no todas las personas que pueden tener algunas manifestaciones comunes van a cometer un acto autolesivo, o sea, van a tener un intento de suicidio. A veces se pueden detectar características como por ejemplo puede ser desesperanza, sensación de fracaso, expresiones permanentes de autofracaso. Puede haber también, bueno, una situación de tristeza, de llanto incontrolable, ¿no? Estamos hablando de características, elementos que se pueden detectar en personas que pueden en algún momento cometer un acto autolesivo. O sea, que este desánimo, estas características que se repiten ¿en qué cantidad de tiempo? Porque nosotros nos estaremos imaginando en casa, bueno, sí, por ahí mi compañera o mi compañero o mi hermano, lo veo que está atravesando por un momento complicado, que está triste, que está ciertamente hasta deprimido, que no tiene muchas ganas de nada. ¿Esto es un factor de riesgo? Esto es un factor que puede estar indicando que esa persona tiene que, sobre todo, recibir algún tipo de ayuda o tiene que justamente poder hablar, expresar qué puede haber detrás de estas manifestaciones. Justamente una de las recomendaciones que uno permanentemente está intentando transmitir es, bueno, tratar de promover que las personas hablemos de nuestras emociones. Y en realidad, obviamente que cuando estas emociones persisten, de tristeza, de desesperanza, de desánimo, cuando hay falta de interés, cuando hay irritabilidad, cuando hay un enojo permanente, cuando hay una persona que está hablando todo el tiempo de problemas sin solución, seguramente si esto es persistente, bueno, hay un riesgo mayor. Pero también a veces estas situaciones, estas conductas autolesivas pueden ser impulsivas. También puede ser que no registremos estas manifestaciones, pero sí otras. A veces los cambios, por ejemplo, bruscos y sostenidos, que alteran la cotidianidad de las personas, es muy frecuente en los jóvenes. Sí. También es un elemento que hay que acompañar. Hay que acompañar. Y siempre decimos, puede tener un riesgo, pero no siempre. Una persona que cambia de conducta o que llora o que tiene desánimo, necesariamente va a ser una conducta autolesiva. Claro. Lo que sí tenemos que acompañar esas situaciones, y sobre todo tratando de jóvenes, ¿no? Los padres tenemos que observar y poder intentar dialogar y que se expresen ¿qué puede haber detrás de estos cambios? Cuando fracasamos en esta primera etapa, porque me parece que esto es fundamental, hablábamos recién de acompañar o de estar atentos a signos fundamentales que tienen que ver con lo que nos puede pasar a todos en una determinada circunstancia de la vida. Bien. Esto se profundiza, esto no es atendido correspondientemente y llega a la instancia en la que vemos o somos testigos de que esa persona se quiere hacer daño y, como decías, ya tiene conductas preocupantes. ¿Cómo debemos reaccionar?
¿Cómo debemos manejarnos en esta circunstancia de tanta angustia, de tanta preocupación que en general puede paralizarnos? Sí, bueno, en principio, digamos, hay algunas medidas que con la persona que está atravesando esta situación es importante intentar alentar que se exprese, ¿no? Lo que decíamos antes. Se pueden hablar también de las ideas autolesivas. A veces se piensa... Se tiene miedo, ¿no? Se tiene miedo, se piensa que hablar de la conducta autolesiva puede generarla, puede sembrar la idea del suicidio. Esto no es así. La persona que está con una idea suicida se alivia mucho cuando se puede hablar de ella, porque generalmente hay una ambivalencia. Cuando hay una idea autolesiva y se piensa en el suicidio, hay ambivalencia. No es que uno quiere la muerte necesariamente. Uno en realidad tiene una lucha interna y un conflicto, hay necesidad de ayuda y bueno, y en realidad la mayoría de las veces no es que se quiere terminar con la vida. No se quiere terminar con el dolor. Claro, no se encuentra una manera de salir del dolor y es por eso que es tan importante que allí, como se dice, las fuerzas exógenas, como se dice la sociedad, como se dice la familia, todas las personas que rodean a alguien que está en una situación de malestar extremo puedan intervenir, puedan apoyar. Entonces, alentar que se exprese, respetar además los dichos de la persona. Muchas veces uno, con buenas intenciones, intenta desestimar el problema, intenta superficializar. Hay una frase que lamentablemente dicen que es aquel que avisa es porque en realidad no va a hacer absolutamente nada. Esto es un mito. Y creo que esto es un mito y es un riesgo enorme, ¿no? Esto es un el mito. que permanentemente está queriendo decir que se quiere matar, no se va a matar, no te preocupes. Exactamente. Esto es un mito y justamente lo que decimos, y desde un enfoque, bueno, de salud pública, de compromiso colectivo, sí, estamos diciendo que cuando alguien dice esto hay que escuchar y muy bien, y hay que justamente intentar acudir, así como decíamos, que la persona se exprese, respetar y no desestimar esto, no juzgar, esto es muy importante también, no hacer comentarios personales y opiniones acerca de lo que siente el otro, tratar de alentar de que la persona pueda ir encontrando otras soluciones o invitarla a pensar otras soluciones sin desestimar, que si alguien llega a pensar esto es porque no las encontró en forma inmediata. Esto que decís me parece muy interesante, esto de la proyección o de juzgar al otro, ¿no? Imagino yo una circunstancia de una mamá o de un papá envuelta en una situación de enorme angustia y recibir del otro lado, pero ¿cómo podés sentirte así si tenés a tus hijos? ¿Cómo podés pensar siquiera en una idea semejante si tenés responsabilidades a cargo, ¿no? Y esto, no sé, supongo que genera aún mayor angustia. En vez de rescatar a la persona, la termino como hundiendo, ¿no? Sí, y genera culpa. Y esto no es favorecedor. La culpa no ayuda, al revés, profundiza, porque ya la persona, en muchos casos que bueno, piensa en una conducta autolesiva, tiene sensaciones culpógenas, sensaciones de que no puede, sensaciones de que, bueno, muchas veces se escuchan frases, ¿no? Bueno, hago mal a los otros, no hago nada por los otros, mejor sí, que van a estar sin mí, o sea, son la desvalorización permanente. De desvalorización y que tienen en el fondo una situación de culpa que para nada ayuda y que justamente hay que tratar de desculpabilizar y de, bueno, en ese momento ofertarse como una ayuda para pensar soluciones alternativas. ¿Existe una ayuda concreta? ¿Se puede salir de esto? Me parece que también esto es algo importante porque debe estar la otra parte, aquel familiar que sufrió esta consecuencia de tener a alguien que se haya quitado la vida o que se haya herido a sí mismo por alguna circunstancia, y también la culpa, ¿no? La presencia de esto, ¿qué no hice o qué pude haber hecho para salvarlo? Sí, es muy importante apoyar y ayudar a las personas que rodean a alguien que tiene una conducta autolesiva o que ha cometido una situación de suicidio, por supuesto.
porque la afección no es solo para la persona, sino es para su entorno inmediato y el entorno social. Es una situación de alto costo para las sociedades, que las personas lleguemos a situaciones de esta autolesión, y justamente necesitan el entorno recibir un apoyo también. Por eso cuando uno habla de estos temas, no es un tema centrado solo en el individuo. Este es un tema centrado en el grupo familiar y en los grupos sociales, institucionales, o sea, justamente las instituciones en donde hay una persona que ha cometido un acto autolesivo tienen que tener un apoyo, un trabajo, eso tiene que ser una oportunidad tanto para una familia como para una comunidad de encontrar formas mucho más eficaces y, bueno, vitales, de resolver problemas que todos tenemos por otro lado, ¿no? Que todos tenemos. Y me parece también que muchas veces los medios de comunicación damos a conocer determinados casos puntuales, especialmente cuando hablamos de la adolescencia, ¿no? Estos chicos que por alguna circunstancia se quitan la vida o se lastiman a sí mismos, y hablamos tarde sobre toda esa cantidad de signos y síntomas que se dieron a conocer o que estaban presentes y que nadie asumió como reales, ¿no? Y nadie dijo, bueno, doy el primer paso, pido, comunico, pido ayuda, no sé, digamos, me movilizo como entorno. Esto que... Totalmente, totalmente. Los medios son uno de los protagonistas y de los actores sociales, como se dice, fundamentales, junto con otros grupos que justamente tienen una relación directa con, bueno, con los jóvenes, en este caso por lo que decías, los docentes, las fuerzas de seguridad, los socorristas, los bomberos, la policía y por supuesto el personal de salud y bueno, el personal de los centros de atención primaria de la salud, que son centros que están cercanos a la vida de las personas, sí, a la comunidad, los hospitales generales, o sea, son todos grupos que tienen que tener una formación, una capacitación al respecto y una comprensión de que su compromiso es fundamental. Perfecto. En el caso de los medios, yo, tomando lo que vos decías, te diría que los medios tienen una responsabilidad social muy importante y que son justamente un vehículo, por ejemplo, de contarle a las personas, además de que muchas veces, bueno, genera un alto impacto dar una noticia de alguien. Sí, obvio. Pero en principio que la información responsable es algo preventivo. O sea, no hablar de métodos, no hablar de nombres, cuidar la privacidad de las personas que han hecho algún acto autolesivo es fundamental. Nos protege a todo como sociedad. Pero lamentablemente, sí, terminemos con esto. Pero además, al tiempo que uno puede dar una información, porque la información obviamente es un derecho, tiene que también dar un mapa de recursos, además de, por ejemplo, situaciones de prevención, pero de recursos, por ejemplo, los servicios de salud que están en determinados que están disponibles. Que están disponibles. Los hospitales generales tienen que abrir sus puertas para atender a las personas con trastornos, padecimientos mentales o con crisis agudas o con crisis de autolesión. Los centros de salud, o sea, son todos instancias que los medios tienen que informar y todos los recursos sociales, ¿no? Obvio. Que hay bueno, eso estamos intentando, de eso se trata. Gracias, doctora, perdón, se nos acabó el tiempo. Pausa rápido, estamos de vuelta en un minuto.